Las alertas se han encendido en todo el país. Esperemos que no vuelva ese año de terror que en el 2020 terminó con la vida de muchos peruanos y de muchas personas a nivel mundial. Me estoy refiriendo al COVID. Al día de hoy tenemos 15 fallecidos en todo el Perú desde el inicio del año. Y por eso le quiero dar las gracias al ministro de Salud, César Vázquez, por permitirme esta entrevista para conocer y saber la realidad, si estamos o no estamos en una sexta ola. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas noches. Y a través tuyo, saludo a todos los que nos siguen a través de tu medio. ¿Estamos en una sexta ola? ¿Las alertas se han encendido? ¿Podemos decir que nuevamente hay ese miedo en las personas, ese susto de que están falleciendo? ¿Qué nos dice estos 15 fallecidos que tenemos? ¿Nos da de repente un panorama a que nuevamente va a regresar ese terror del 2020? Bueno, el COVID sigue siendo un problema de salud y ha venido al mundo y al Perú para quedarse. Sin embargo, no podemos hablar de que las alarmas están encendidas al nivel tal que consideremos estar en una sexta ola. No estamos en una sexta ola, eso lo puedo decir de manera categórica. Estamos muy lejos de las cifras que fueron realmente terroríficas hace un poco más de un par de años, donde los casos nuevos llegaban a 3 a 5 mil casos nuevos a 60 mil casos nuevos por semana. Hoy estamos entre 3 a 5 mil casos nuevos por semana. En una semana en ese año 2020 teníamos casos de 60 mil. 60 mil. Y ahora nuevos. Tenemos de 3 a 5 mil casos nuevos por semana. Es muy bajo, ¿no? Eso con respecto a infecciones, que donde se nota más la diferencia, Mayra, es en el número de hospitalizaciones y en el número de fallecimientos. El número de hospitalizaciones, mira, estamos realmente en unas cifras que no son muy significativas de aumento. Y en fallecimientos, solo tenemos 10 fallecidos en promedio a la semana, que son cifras muy parecidas incluso a los fallecimientos por infecciones respiratorias distintas antes de la pandemia. Es decir, si comparamos las cifras con la cantidad de fallecidos que llegamos a tener nosotros en la pandemia, en una semana de pico máximo en la segunda ola, llegamos a 4.500 fallecidos. En promedio, entre la primera y segunda ola, 2.000 fallecidos por semana. Mira hoy, 10 fallecidos por semana. Cada fallecido obviamente nos duele y nos afecta y nos preocupa como autoridades, pero las cifras obviamente son mucho menores. Y lo que sí tengo que decirte es que quienes siguen falleciendo por COVID son aquellos que tienen factores de riesgo y que no han completado su vacunación. Justamente eso es lo que quería preguntarle, si dentro de estas 15 personas hay personas que son o han sido vulnerables de repente o han tenido otro tipo de problemas de salud y por eso les ha sido más fácil que este virus lamentablemente llegue y tenga resultados negativos. Tal cual, Mayra. De los 15 fallecidos que llevamos hasta ahora, todos, absolutamente todos, estaban en grupos vulnerables. Unos estaban en extremos de la vida, o sea, adultos mayores y otro pequeñito, y otro de 43 años que tenía una enfermedad linfoproliferativa, es decir, con una desnutrición crónica severa, donde el COVID simplemente fue la gotita que derramó el vaso ante su quebrantada y grave situación de salud. Entonces, para este grupo de personas vulnerables, sí puedo decir, como ministro de Salud, que la vacuna es de vital importancia porque les puede salvar la vida. No olvidemos, y aquí tengo las cifras, Mayra. Y justo eso quería saber, ¿cuántos casos confirmados a la fecha tenemos? Ya que usted nos está diciendo que no estamos en una sexta ola, esto no es una sexta ola, es una epidemia que se va a presentar prácticamente ya seguido, siempre, pero que está controlada. ¿Eso nos quería decir, ministro? Sí, lo que quería decir básicamente primero es que aquí están, por ejemplo, el número de fallecidos y podemos ver aquí claramente las olas
que tuvimos enorme cantidad de fallecidos, hoy prácticamente estamos en un nivel muy bajo y sinceramente tener 3 a 5 mil casos nuevos por semana y con un aumento muy leve de hospitalizaciones y no haber presentado aumento significativo de muertes, significa que la vacuna está teniendo un efecto positivo de protección en la población, y por eso nosotros como gobierno vamos a seguir insistiendo, exhortando a la población a que se vacunen, y ustedes nos van a ayudar mucho porque últimamente hemos tenido algunas opiniones desafortunadas y irresponsables de gente que ha venido como pseudo especialistas a presentarse en algunos medios cuestionando la calidad de nuestra vacuna, y eso sí es peligrosísimo porque estos pacientes vulnerables que están escuchándolos en sus casas van a tener miedo a vacunarse y por ende para ellos sí puede ser mortal la enfermedad. Lo que quiero decir al Perú es, hay un aumento significativo de casos que no es una ola, no es una sexta ola, es un pico estacionario por el cambio de estación y por las fiestas que ha habido bastantes aglomeraciones, y que no significa un real problema de salud para los pacientes jóvenes, sanos, que no tienen otras enfermedades, pero que sí puede ser mortal para el abuelito, para el papá anciano, para los familiares que tienen otro tipo de enfermedades, y por eso es importante y muy, muy importante para nosotros que la población siga vacunándose. Bueno, no necesariamente las personas vulnerables, es una obligación, sobre todo para las personas vulnerables. En mi caso, bueno, no estoy en esa condición, pero sí me vacuné hace 2 días con mi productora, nos pusimos la bivalente, justamente en Plaza Lima Sur. No se estoy haciendo cherry a nadie, pero hay que aprovechar las oportunidades, no nos costó nada. No había ni siquiera, la verdad, mucha cola y fue muy fácil hacerlo. Así que eso es una gran recomendación. Ahora, me gustaría conocer, ministro, cuántos casos confirmados hay en este momento y si hay hospitalizados en todo el Perú. ¿Cuántos casos tenemos al día de hoy, a la fecha? Mira, la información que nosotros siempre manejamos y actualizamos es por semanas epidemiológicas. Al día de hoy estamos en la segunda semana epidemiológica. Tenemos aproximadamente 5,000 casos nuevos que se han presentado de casos confirmados durante este año, pero el aumento de la hospitalización ha sido mínimo. De 20 casos que se hospitalizaban por COVID en fines del año pasado, hoy estamos en 47. No es mucha la diferencia, y los ingresos a UCI se han prácticamente mantenido en el mismo nivel, por lo que les decía, este virus que está circulando ahora, estas variantes nuevas, especialmente el JN1 y el XBB 1.5, que son las variantes más actuales que se han incursionado en nuestra población, son altamente contagiosas, por eso que aumentan el caso de contagios, pero no son más letales, no son más mortales. Es decir, para este tipo de variantes, la vacuna sí es efectiva. ¿Y hay cantidad suficiente, ministro, para todos los peruanos para que puedan ser vacunados? ¿Y tienen fecha de vencimiento estas vacunas, ministro? Sí, mira, tenemos por ahora 3 millones aproximadamente de vacunas bivalentes, y nos acaban de llegar de las nuevas vacunas adaptadas, que en la práctica tienen el mismo nivel de seguridad y eficacia, pero son estas vacunas monovalentes adaptadas, que algunos lo promocionan como la novedad, que porque en Estados Unidos se ha comenzado a implementar. Las tenemos también, nos acaban de llegar a 1.300.000, pero el tema de la fecha de vencimiento es un punto muy importante que aprovecho tu medio, Mayra, para informar a la población, porque ha habido algunas situaciones incómodas, incluso algunas denuncias a propósito del desconocimiento, ¿no? Miren, las vacunas que son evaluadas estrictamente y rigurosamente de manera científica por los laboratorios, tienen una fecha de vencimiento, pero la fecha de vencimiento de una vacuna no es como la fecha de vencimiento de un producto alimenticio. De una galleta, de un frugos, de algo así. Que se vence y ya pasó, claro. No se puede consumir. Que tiene preservantes. Totalmente. Aquí en las vacunas
se pone una fecha límite de aproximada de vencimiento, pero al término de esa fecha, los propios laboratorios, porque producen por lotes, a los lotes que están vencidos, previamente días antes de que se venza, les hacen una evaluación y les inician unas pruebas que se llaman pruebas de estabilidad. Y con estas pruebas demuestran si sigue siendo útil, sigue siendo eficaz la vacuna o no. Si se demuestra que la vacuna sigue siendo eficaz, entonces se da una extensión de uso de esta vacuna, que puede ser desde 6 meses hasta 18 meses. Nosotros tenemos un lote de vacunas que ya tienen fecha de vencimiento y que precisamente han sido ya evaluadas en sus estudios, en las pruebas de estabilidad por el laboratorio, en este caso por Pfizer, quienes han informado que siguen siendo útiles, siguen siendo eficaces, y esta información ha sido validada por nuestras autoridades regulatorias, aquí DIGEMIT. Pero por si acaso, estas mismas evaluaciones se hacen a nivel internacional y en Estados Unidos han sido validadas por la FDA y también por la Unión Europea, ¿no?, de Medicamentos. ¿Está certificado por la OMS? Así es, está certificado por la OMS, está garantizada su eficiencia, y a pesar que tienen una fecha de vencimiento que obviamente a cualquiera puede asustar, desde que nosotros estamos aplicándolas es porque han pasado todas estas rigurosas pruebas de estabilidad y son eficaces. Y porque está siendo certificada, nuevamente le vuelvo a recalcar, por la OMS. Así es, recertificadas, absolutamente aprobadas. Bien, ahora pasando a otra preocupación, ministro, a mí me gustaría hacerle una pregunta, porque no es que yo esté adelantándome ni nada, ni que Dios lo permita, por favor, que regresemos al 2020 y tengamos esos casos y esas cantidades alarmantes. Mi preocupación es: tenemos la cantidad de camas UCI, porque si usted recuerda, esa era la preocupación, no habían camas, no habían hospitales. ¿Estamos preparados para enfrentar un caso alarmante que esperemos no se llegue, pero hipotéticamente se podría estar a estas alturas? Yo creo que sí, estamos preparados para enfrentar un pico estacionario como el que se está presentando. La situación comparada con los momentos de terror que se vivieron en pandemia es absolutamente distinta. En principio, pues, cuando llega la enfermedad al mundo, y el Perú no ha sido la excepción, era una enfermedad nueva, desconocida. Nosotros no sabíamos a qué enemigo nos enfrentábamos, y se cometieron de hecho muchos errores en el manejo de la enfermedad. Por ejemplo, se optaron desde el inicio por adquirir pruebas rápidas en la desesperación, porque obviamente no habían en el primer momento pruebas moleculares, pero el uso de pruebas rápidas fue un error, porque las pruebas rápidas dan resultados positivos días después de la infección. Cuando ingresa el virus a tu cuerpo, demora unos días para que salgan los valores positivos en estas pruebas rápidas. Entonces, en los primeros días te salía negativo y todo el mundo se confiaba y decía: mira, me he tomado mi prueba rápida y estoy negativo. No usaba mascarilla, se iba a casa, y como todos estábamos encerrados, ese que venía de la calle con su prueba rápida negativa, que era un error porque él ya tenía el virus. Y además, lo más peligroso, Mayra, es que el virus, desde que se adquiere la infección en el primer momento, es el momento más contagioso. Cuando pasan los días y se genera ya anticuerpos, defensas en la sangre, entonces ya no contagia mucho. Y en esos primeros días, donde recién se infectaba la persona y era más contagiosa, se iba contenta a casa con su prueba negativa e infectaba confiadamente a todos. Ese fue un error de manejo, y creo que hoy no lo estamos volviendo a repetir. Hoy nosotros estamos optando preferentemente por las pruebas moleculares a aquellos pacientes que tienen signos y síntomas compatibles y con prescripción médica. Eso para evitar que tengamos el problema que tuvimos en su momento de exceso de pacientes para hospitalización, cuando tenemos un sistema de salud no preparado. Ningún país en el mundo estuvo preparado para esta pandemia, y nosotros, que tenemos carencias estructurales históricas, obviamente hemos aprendido algunas lecciones. Hoy, por ejemplo, desde el gobierno estamos bien dedicados a fortalecer los centros y puestos de salud, porque en ese momento
prácticamente estos establecimientos estuvieron cerrados. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, ministro, que esos centros de establecimiento que tienen una hora no para atender ya deberían de cierta manera eliminarse, porque a la persona o al peruano tú no le puedes decir tienes de 2 o hasta las 5 de la tarde para que te enfermes, porque esa no es la manera de atender al país. Totalmente de acuerdo, ¿no? La enfermedad no tiene horario y lo ideal es que todos los establecimientos de salud deberían estar atendiendo las 24 horas, pero hay una gran brecha de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos. Sería fácil coger una directiva y decir, a partir de ahora todos atienden las 24 horas, pero el tema es, tenemos la infraestructura y sobre todo el recurso humano y el equipamiento para mantener esa atención. No, estamos nosotros haciendo más flexibles estas normas. Según la directiva actual, solo los establecimientos del primer nivel, los 1-4, podían atender o deberían atender las 24 horas. Los 1-3, que solamente deberían atender 12 horas, y los 1-1 y 1-2, 6 horas. Vamos a ampliar para que los 1-3 por lo menos puedan atender las 24 horas y para que los 1-2 atiendan al menos 12 horas. Estamos ampliando los horarios y estamos inyectando recursos para mejorar, para cerrar esta brecha de recursos humanos, que es la principal limitante para atender a más tiempo. Qué bueno que lo menciona, porque justamente esa es la gran preocupación del país y sobre todo en zonas alejadas que pasa eso. Pero ha mencionado algo muy cierto, el gran déficit de recurso humano que tenemos, ministro, y la verdad que es alarmante. 17,000 médicos especialistas y 23,000 médicos de medicina general. Encima, con tantos elefantes blancos, no hay estos recursos humanos. ¿Cómo se actúa en ese estado? Así es, tenemos un déficit enorme de recursos humanos, sobre todo de especialistas, y fabricar o producir o formar un médico no es como fabricar una gaseosa que se aumenta en escala y se saca al mercado. Es complicado el tema, pero sí hay algunas medidas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando una ley que ya se aprobó en primera instancia, esperamos que el Congreso pueda ratificarlo en segunda votación, y es básicamente para hacer una reforma en la Constitución que permita que los médicos y los profesionales de la salud especialistas puedan trabajar en 2 instituciones del Estado. En muchos países del mundo se dan, y los médicos podrían trabajar en 2 hospitales. Con eso ayudaríamos a disminuir esta gran brecha de recursos humanos, porque hoy por hoy, según la Constitución, nadie puede trabajar en 2 lugares del Estado, salvo que sea la docencia universitaria. Entonces, tenemos médicos que en la mañana trabajan en el hospital, y como ya no pueden trabajar en la tarde en otro hospital, se van a las clínicas, porque allí muchas veces los subemplean, los subcontratan. Entonces, es importante estas medidas, más allá también de hacer algunos cambios en las plazas de los médicos especialistas que se forman, para formar médicos de acuerdo a nuestra necesidad. El Perú necesita más médicos familiares, más médicos comunitarios, más que especialistas, y hacia eso también estamos orientando nuestras directivas. Ahora, para seguir hablando lamentablemente de brechas y de déficit, hay más de 57 hospitales en el Perú paralizados, cuando hay mucha necesidad, cuando hay muchos peruanos que necesitan ser atendidos. ¿Qué hacemos con esos 57 hospitales paralizados, ministro? Mira, nosotros asumimos la gestión como gobierno hace un año y encontramos 57 hospitales paralizados, muchos de ellos por años, 8, 10, 12 años. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una hoja de ruta para cada uno de ellos. Encontrar un hospital parado por 10 años, imagínate tú, Mayra, no es tan sencillo que uno llega y diga, vamos, comencemos la construcción de nuevo. Hay que ver primero en un diagnóstico cómo está el hospital. Segundo, hay que hacer un nuevo expediente para terminar esa obra. Tercero, hay que convocar para la ejecución. Todos esos procesos toman varios meses y no ha sido fácil poder reiniciarlos. Pero hoy por hoy te puedo decir que al último día, al corte del 30 de septiembre, todos los hospitales que estaban paralizados ya tienen una reactivación y han sido destrabados y están con una hoja de ruta clara. Algunos están ya
con la elaboración del expediente, otros están en la convocatoria para la obra y otros ya reiniciaron obra, pero ninguno está absolutamente parado sin avanzar un paso como estaban antes. Y ese es un gran avance y una esperanza para que podamos ponerlo pronto al servicio del país. Entonces, en esos 57 hospitales que teníamos paralizados ya se está actuando. ¿Me permite preguntarle, por favor, por el Hospital del Progreso de Chimbote, que también es una obra paralizada? Claro que sí. Un hospital que ha tenido varios problemas, ganó una empresa, la abandonó, se resolvió el contrato, se hizo una nueva licitación, ganó otra empresa, nuevamente la abandonó y realmente estaba sin salida. Nosotros hemos logrado destrabar esa obra y ya está pronto a ponerse en funcionamiento, a ponerse en ejecución la continuidad de esa obra y estamos en comunicación permanente con las autoridades de Ancash y con la población, con los dirigentes que han venido a vernos y creo que es una de las obras que también ya está destrabada y está reencaminando. Justamente eso es, ¿no? ¿La responsabilidad recae solo en el Ministerio de Salud o también tienen responsabilidades los gobiernos regionales y locales? Aquí tengo que ser claro, porque la verdad tiene que decirse. De los 57 hospitales, la gran mayoría, más de 40, son hospitales que han estado siendo construidos o ejecutados por los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales los que más dificultades han tenido en la ejecución de las obras, sobre todo en hospitales. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud les hemos dado el acompañamiento técnico, la asistencia técnica para que destraben las obras. Y en ese camino hemos logrado destrabar todas y ya tenemos una hoja de ruta y estamos acompañando a los gobiernos regionales para que puedan poner al servicio de la población lo más pronto los hospitales. Qué bien que estén haciendo ese trabajo porque sinceramente sí hay mucha ineficiencia y sí hemos tenido muchísimo déficit y lo seguimos teniendo en el Ministerio de Salud. Pero no olvidemos que hay presupuestos también en los gobiernos regionales y locales que muchas veces son mal utilizados. Ahora, me gustaría ir con la pregunta sobre las estrategias que ustedes están teniendo como Ministerio de Salud ante esta variante JN1, sobre todo en las personas vulnerables, pero también en todo el Perú. ¿Cuáles son las estrategias, los procesos que ustedes van a hacer para poder erradicar, si no lo podemos parar o prevenir, este tipo de variante? Desde el primer momento que asumimos la gestión, nosotros comenzamos a hacer un trabajo comunicacional potente y siempre recurriendo a los medios de comunicación, exhortando a que la población se vacune. No ha sido fácil porque en principio mucha gente ya se confía, ya ven que la enfermedad no es muy grave y que ya pasó el momento de terror y ya se descuida y no se vacuna. Por otro lado hay colectivos, hay gente que sale a desinformar, a decir de que las vacunas no sirven o que son dañinas y eso también hace retroceder a la gente en este proceso de protección que nosotros promovemos. Sin embargo, yo creo que han resultado nuestros esfuerzos porque hoy por hoy ya tenemos más de 3.200.000 personas vacunadas dentro de este grupo vulnerable. Falta todavía cerca de 2 millones para vacunar. Es decir, hay un grupo importante de gente que siendo grupos vulnerables no se vacuna. No va a ser un trabajo fácil porque, como vuelvo a repetir, hay mucha desinformación, hay mucha gente alarmista, opinólogos que dicen se presentan como especialistas y salen a desinformar y asustan a los pacientes y hay incluso colectivos organizados antivacunas. Pero con toda esa situación nosotros venimos luchando y a pesar que sabemos de que la desinformación que hay es más fuerte que el propio virus en esta lucha que nosotros emprendemos, seguiremos dando la batalla y ahí pido el apoyo de ustedes porque obviamente como gobierno nos corresponde garantizar vacunas suficientes y de calidad, promover y exhortar a la población, pero no podemos obligarlos, no podemos ponerles una pistola a la cabeza y decirle vacúnate. Y de esa libertad que se vive en este Estado de Derecho, mucha gente se aprovecha y obviamente se expone innecesariamente al riesgo de morir.
Bueno, eso sí es cierto y yo tengo que ser clara, lo mencioné hace un momento, ministro, nosotros con mi productora nos hemos vacunado hace 2 días y a veces la desinformación lleva a casos extremos, porque una persona simplemente por escuchar a veces una noticia maliciosa o que no va de acorde a la realidad, se enferma de manera sugestiva y termina prácticamente hasta muriendo con la idea, ni siquiera por la enfermedad, sino por la idea. Y eso es una gran responsabilidad también que los medios de comunicación debemos tener. Por eso nosotros hemos venido a hacerle la entrevista para conocer de primera fuente cuál es la realidad, cuál es la situación, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las estrategias, porque necesitamos conocer cuáles son las estrategias que se están tomando y también depende de nosotros mismos, ¿no? El vacunarnos, el asistir. Por eso le preguntaba las estrategias que ustedes están teniendo para justamente estos centros de vacunación, de repente haciendo algún tipo de campaña, ministro, para poder tener más personas vacunadas. En principio hemos distribuido las vacunas a nivel nacional en todos nuestros establecimientos. Estamos también instalando ya desde hace buen tiempo puntos de vacunación en lugares donde hay concentración de gente. Hoy mismo, aprovechando el verano aquí en Lima, estamos vacunando en la playa, imagínense. O sea, estamos realmente haciendo los mejores esfuerzos. Hemos tenido meses tristes porque hacíamos el esfuerzo de poner puntos de vacunación y los puntos de vacunación estaban vacíos. A raíz del aumento de casos en las fiestas de fin de año, la demanda aumentó y se han protegido ya mucha gente, pero esto no termina, faltan todavía un grupo importante de personas y hay que seguir en ese camino. ¿Cuál es el límite de edad de vacunas? ¿Desde cuántos años se pueden vacunar? Porque es la bivalente, la que nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto. Ya teníamos la tercera dosis y esa es la que se está poniendo. ¿Desde los cuántos años se puede empezar a poner las vacunas hasta, me imagino que no hay límite de edad? No hay límite de edad. Mira, en realidad lo importante que yo quiero que la gente entienda hoy es: han habido vacunas previas que tuvieron también sus cuestionamientos en su momento, la monovalente, por ejemplo, en un inicio, cuando después llegó la bivalente, ya nadie se quería vacunar con la primera. Ya no importa hoy por hoy si tuviste tus 3 o tus 4 dosis de vacunas anteriormente de monovalentes. Hoy lo que importa es que tengamos al menos las 2 dosis de refuerzo de la bivalente. La primera dosis y luego a los 4 meses la segunda. Y en pacientes con mayor riesgo podemos incluso vacunarlos con 3 dosis de refuerzo. Eso es lo que debe quedar claro en la población. Yo, por ejemplo, me he puesto las 4 dosis anteriores, hoy me he puesto la refuerzo de la bivalente y estoy esperando ya en 2 meses más ponerme la segunda para estar tranquilo, porque yo saludo mucho a las autoridades que dan el ejemplo y que predican. Fui al gabinete y todos los ministros se vacunaron. Hoy he visto una noticia donde el gobernador regional de La Libertad, por ejemplo, dio el ejemplo y se vacunó en público, una persona adulta mayor que se protege. Y esa es, creo que, la mejor manera de que nosotros podemos, como autoridades, demostrar a aquellos que cuestionan la eficiencia de la vacuna que estamos haciendo lo correcto con la base científica y no podríamos de ninguna manera estar exponiendo a nuestro cuerpo sin estar seguros de que esto es eficaz. Y antes de terminar esta entrevista, ministro, 2 cosas. Primero, que nos deje un mensaje como ministro de Salud ante esta situación de la variante JN1. Y si me permite hacerle otra pregunta, ¿usted está comprometido verdaderamente con el Ministerio de Salud? ¿Cómo no voy a estar comprometido, Mayra? Mira, Mayra, te voy a contar algo que pocas veces toco. Yo soy huérfano de padre y madre y perdí a mis padres cuando estaba estudiando medicina. Desde ese momento, mira cuántos años han pasado ya, yo me prometí ser ministro de salud, porque el sistema de salud de ese momento no pudo salvarles la vida por falta de tecnología, por falta de equipamiento en los hospitales. Y me juré ser ministro de salud para revertir y cambiar esta situación y no permitir casos iguales en el futuro. Avancé, me preparé como médico, me hice especialista, asumí cargos directivos y conforme avanzaba,
me daba cuenta que las fallas del sistema eran estructurales y que necesitaban decisiones del más alto nivel. No he parado de prepararme durante estos más de 20 años que tengo como profesional y he escalado cada grada de la administración pública en salud. He sido jefe de puesto de salud en la zona más lejana, donde no llegaban la movilidad y he tenido que caminar muchas veces. He sido jefe de centro de salud, jefe de microred, de red, de una dirección de salud, de hospitales, de nivel 2, 3. He rotado en los institutos especializados dentro y fuera del país. Y sobre todo me he capacitado gerencialmente también, tanto en el país como fuera, con la mira de que cuando me llegue el momento tenga la preparación necesaria para que no me cuenten el cuento nadie y pueda directo venir a buscar solución a los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, no solo en memoria a mis padres, porque cuando juré como ministro lo hice en su memoria, porque les prometí a ellos llegar aquí, sino por todos los peruanos que necesitan, sobre todo la gente más humilde, que no tiene los recursos para atenderse en una clínica y que su única esperanza es que un hospital público pueda darle la solución a su problema. Son graves los problemas del sector público, no es fácil solucionarlos de un momento a otro, son fallas estructurales heredadas históricamente, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos y estamos apuntando directo al corazón del problema. Plan 1000 para construir y mejorar el equipamiento y la infraestructura de 1000 centros de salud en menos de 2 años y medio. Minsa Móvil para llevar atención especializada a los lugares lejanos donde no hay estos servicios. Son decisiones concretas. Farmaminsa. Mira, los medicamentos para las enfermedades crónicas le cuestan normalmente a un paciente entre 180 a 200 soles mensuales. Los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que tienen problemas de enfermedades degenerativas. No tienen plata, se consumen solitos en su casa y esperan la muerte. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? En convenio con las municipalidades estamos poniendo boticas municipales, medicamentos de calidad, incluso de marca, a 10 o 20 veces incluso de precio menor al que encuentras en las cadenas farmacéuticas privadas. Ese es mejorar el acceso rápido y directo a la población más humilde. Y esas cosas las estamos haciendo de manera rápida porque conocemos el problema. Hay mucho por hacer. Seguramente nunca terminemos de atender todas las expectativas y las justas demandas de la población, pero estamos dando algunos pasos importantes, conocemos el problema y estoy seguro que bajo el respaldo de la presidenta, con la confianza que nos ha dado, vamos a seguir dándole a la población una mejor atención, una esperanza de que los servicios de salud en el país van mejorando. Y una cosa que me olvidaba y que a veces hasta me roba unas lágrimas, Mayra, como nunca antes, hoy estamos dando tratamiento gratuito a través del SIS a las pacientes con cáncer de mama en medicamentos oncológicos de alto costo. Mira, 57 medicamentos oncológicos lo está financiando el SIS ahora. Incluso... ¿Desde cuándo, ministro? Desde diciembre de ese año. ¿Esto nunca había pasado? No, hace unos días entregamos medicamentos de alto costo, que, como el ribociclib, que cuestan en promedio mensualmente 15,000 soles un tratamiento. ¿Crees que una paciente con cáncer de mama común y corriente puede tener 15,000 soles al mes para curarse? No. Por eso he visto llorar y tengo una historia muy conmovedora de una estudiante de medicina del último año que le diagnosticaron cáncer de mama metastásico. Su esperanza era adquirir este medicamento y hoy lo tiene a su alcance y ella siente que con esa ayuda de su gobierno va a ganar esta batalla. Y como ella, les digo a todos los pacientes, sobre todo a las mujeres que sufren de esta penosa enfermedad, no están solas. Vamos a acompañarlos en este proceso y como Ministerio de Salud vamos a seguir haciendo sus esfuerzos para darles esperanza. Y eso es lo que queremos seguir haciendo y ojalá la población, los medios nos ayuden en esta causa, porque la salud no es solo una responsabilidad del ministro o del ministerio. Tienen que ver
las autoridades regionales, como bien lo has dicho tú, que tienen a su cargo la administración de la salud en las regiones, los alcaldes, en el trabajo del primer nivel de atención, que lo definen claramente las normas en nuestro país, y tiene que ver la población también y los medios de comunicación que nos ayuden a difundir medidas de prevención, por ejemplo, que a veces son tan sencillas y básicas y que no cumplirlas nos complican la vida. Bueno, yo en nombre de todas las mujeres, primero, me ha sorprendido totalmente lo que usted acaba de mencionar, porque no veíamos a un gobierno, mucho menos a un Ministerio de Salud, apostar por el cáncer. Quien tenía cáncer y no tenía dinero se moría, ministro. Así de simple. Esa es la realidad. Pero que hayan apostado de esa manera, pues muchas veces decimos muchas cosas, prometemos muchas cosas y podemos prometer el cielo y el oro, pero los hechos son otras cosas. Las acciones dicen otras cosas y lo que cuenta es ello. Esperemos, por el bien de todas las mujeres, que se empiece por el cáncer de mama, pero que termine abarcando otro tipo de cáncer, de útero y cáncer también de otros tipos, porque hay personas que la verdad muchas veces no tenemos para costear un medicamento tan caro. Y muchas veces nos juega una mala pasada. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista, que Dios bendiga su gestión y esperemos, vamos a seguir vigilantes, de todas maneras, vamos a seguir pendientes de la realidad, vamos a seguir alertas ante tantos casos de lo que se viene presentando y también de lo que se disminuye, pero también, señores, pongamos de nuestra parte. Si no nos queremos enfermar, entonces vacunémonos. Tampoco le dejemos todo el trabajo no a Dios o no dejemos todo el trabajo a que las autoridades lo hagan. Nadie te va a sacar de tu casa y te va a llevar a vacunar. En mi caso me fui a vacunar porque soy responsable y quería estar bien y quería asegurarme. Hagan lo mismo, vacúnense y mostremos responsabilidad, sobre todo con nuestros hechos. No queremos más enfermos, pero está también en nuestro lado, está en nuestra cancha esta pelota, así que juguémosla. Muchísimas gracias por esta entrevista, ministro. Gracias, muchas gracias, Mayra.